¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer una tirada de tarot por sí o por no, en la que pueden preguntar lo que quieran y yo les voy a contestar si la respuesta es sí o no. Hoy vamos a tener 4 variantes para que elijan. Recuerden perfectamente que pueden, además de preguntar lo que quieran, si quieren pueden elegir una sola variante o hacer una pregunta por cada uno de las opciones, ¿no?, que voy a poner acá. Así que bueno, le envío un saludo muy grande a la gente de España, de Estados Unidos, de Colombia, Chile y del resto de Latinoamérica, también de Argentina, desde donde estoy realizando la tirada, y de México, por supuesto. Así que bueno, estoy armando las cuatro zonas, ya las voy a identificar, así que vayan eligiendo, vayan pensando la pregunta. Recuerden preguntar cosas posibles y cosas que se puedan responder por sí o por no. O sea, esto no es una tirada personal estrictamente, sino algo que les contesta sí o no. Yo voy a dar algunas variantes, pero no puedo decir todo lo que ustedes preguntaron porque es infinita las posibilidades. Así que bueno, estoy muy contento de hacerla. Este es el tipo de tirada que me gusta hacer. Y bueno, pongan like, suscríbanse al canal si quieren ver más tiradas de este tipo, más lecturas de tarot de este tipo. Las voy a acomodar un poquito para la foto, pues después te voy a hacer la miniatura. Así que bueno, más o menos están rectas. Acá hay más cartas, voy a poner alguna acá. Vayan pensando, vayan observando cada uno de los montículos de cartas y voy a colocar ya mismo una identificación para cada una. La primera zona va a tener la identificación de este separador de tragos verde, esta pera hermosa verde. Voy a poner la amarilla, la manzanita amarilla en segundo lugar. En tercero voy a poner esta pera roja que tenemos acá. Y en cuarto lugar, esta especie de zorrito violeta que va a identificar cada una de las opciones de respuesta. Así que recuerden, pueden preguntar lo que quieran. Ya mismo me voy a quedar callado para que puedan elegir una de las opciones. Concéntrense bien en la pregunta. Fijen acá cuál van a elegir y como les dije, si pueden elegir, si quieren pueden elegir 4 preguntas y cada una darle una opción, ¿no? Bueno, supongo que ya habrán elegido, así que voy a retirar algunas de las opciones. Vamos a retirar la roja también. Y vamos a retirar por último la opción violeta. Voy a empezar ya mismo con la opción de la pera verde. Así que pera verde, bienvenidos a ver si lo que preguntaron es un sí o es un no. Ya mismo lo vamos a ver, la voy a dejar acá. Voy a mezclar un poco las cartas nada más para que estén vivas, como digo siempre. Corto y voy a poner 5 cartas que van a definir la respuesta final. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Muy bien, ya las tengo acá, las 5 cartitas que van a definir la respuesta que ustedes esperan obtener, si es un sí o un no. Recuerden, como les digo siempre, que si la respuesta no es lo que ustedes esperaban, yo no lo subestimo. Yo voy a decir realmente lo que salga. No les voy a decir la persona vuelve si a mí me sale que no, o esta pareja va bien si me sale que no. Si me sale que sí, por supuesto que también se lo voy a decir. Vamos a ver qué nos salió para esta pera verde. La carta del loco, la carta del hierofante, el 3 de pentáculos, el caballo de espadas y por último el 10 de copas. Bueno, si la pregunta que hicieron, lo primero que voy a hacer es explicarle la secuencia de cartas, también para que ustedes puedan entender si es un sí o un no. El loco es una carta inspiradora, de esperanza, de buscar aventura, de salirse un poco de la norma, pero a la vez es una carta también de decisiones adolescentes.
pero al lado tiene el hierofante. Son dos arcanos mayores y son los únicos que tenemos en esta tirada. Por lo tanto, el hierofante es todo lo contrario tal vez del loco, en cuanto a que el hierofante trae la sabiduría. Viene desde arriba, desde el universo, desde el cielo, de donde lo quieran llamar, y tiene el humor de saberse poderoso, de saber que sus decisiones son sabias, que él trae de el cielo las respuestas. Es todo lo contrario del loco que se aferra a lo mundano y es adolescente. Así que hay una madurez en esta situación, si es que preguntaron por pareja, por ejemplo. Esta etapa que tal vez no sea mala, sino que es de diversión, de conocer cosas de ustedes con la otra persona, de verse desde afuera con ese otro, está pasando una etapa de madurez y de colaboración, como muestra esta carta. Por supuesto que para aquellos que preguntan y están en familia, esta carta tiene muchísima más validez. Hubo acá alguna situación un poco arriesgada, que no gustó demasiado, pero fíjense la última carta, es el 10 de copas, es una carta donde las emociones están de fiesta. Los niños juegan, hay afecto, hay amor y las emociones están en un estado inmejorable. Por lo cual, si preguntaron algo que tiene que ver con si una relación de pareja va a ir bien, la respuesta es un sí absoluto. Y va a ir bien porque hay una maduración, a pesar de que se ha perdido tal vez cierto juego, ¿no?, en la pareja. Lo que tiene que ver con el loco, ¿no?, por supuesto. Así que es sí. Si preguntan si una persona va a volver, sí va a volver porque está el hierofante y está el loco. Extraña verlos a ustedes para divertirse. Y a pesar de lo que pasó, de este malentendido, la persona va a regresar y todo estará muy bien. Así que la respuesta es sí también. Si preguntan si a una persona ustedes les resultan atractivos o atractivas, también la respuesta es sí. Todo lo que tiene que ver con la pareja, la respuesta es absolutamente sí. Es una muy buena opción, una buena respuesta, y siempre va a tener que ver con esta actitud colaboradora y con esta base en los afectos. Siempre se va a repetir esa parte. Así que bueno, es lo que pueden ver acá. También para aquellos que me preguntan a veces por un viaje, la respuesta también es sí. En estos días me han preguntado. El viaje se dará. Tengan cuidado en algún embarque en el viaje, esa es la única advertencia que hay, pero la van a pasar muy bien. Va a ser un excelente viaje y sí se va a dar. Si hay gente que me está preguntando por lo económico, bueno, lo económico, han salido de un territorio si tiene que ver con un emprendimiento, con un comercio, con algo que ustedes tienen, han salido de un momento donde las cosas eran más difíciles, ¿no? Eran más alocadas justamente con la carta del loco, y están en un periodo de más estabilidad, un poco más de sabiduría. Empieza a generarse el dinero con el 3 de pentáculo a través del trabajo, que es lo que se ve acá. Lo mismo para aquellos que están en un empleo, también es lo mismo. Ahí puede haber un aumento de salario, puede haber una ganancia mayor si trabajan con comisiones. O sea, también hubo algún problema, pero el final es bueno y emocionalmente van a estar mejor económicamente. Van a estar más felices. También para los que buscan trabajo está la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, los que se quieren cambiar de trabajo o conseguir un rendimiento mayor de lo que hacen. También para aquellos que invierten, los que hacen finanzas, la respuesta es sí. Para todo lo que tiene que ver con el dinero y el trabajo, que alguna gente me pregunta, ¿no hablas de trabajo? Sí, claro que lo hablo. Lo hablo de la misma manera con lo del dinero y me fijo si hay ganancias inmediatas. ¿Por qué lo hago junto? Porque si no yo siempre tendería a responder prácticamente lo mismo. Yo trato de enfocarlo en los casos en los que puede ser diferente. Si ustedes no entienden la respuesta, se guían y se dan cuenta. Es un sí, generalmente es un sí. Esta respuesta tenemos estos dos arcanos mayores, un buen final, así que la respuesta siempre va a ser sí para lo que pregunten. Si preguntaron por alguna cuestión de estudio, lo mismo. La respuesta es sí. Si pueden, júntense a estudiar con otras personas, ¿no? La colaboración también, que es lo que afecta a esto. En todo está la sabiduría, que reemplaza un poco esta espontaneidad del loco, la colaboración, algún problema determinado, tal vez en un mensaje que fue malinterpretado también en redes sociales o en alguna forma de comunicación digital, es lo que hay acá,
pero todo termina bien, todo termina siendo bueno para ustedes, eso es lo importante. El mensaje espiritual que les voy a dar de esto, el mensaje espiritual nos dice que se puede pasar rápidamente de lo espontáneo, de lo inmaduro, a obtener la madurez. Si tenemos colaboración con los demás, salteamos los inconvenientes y hacemos las cosas desde el afecto, desde el amor al otro. Eso es lo que nos dice la lectura en un nivel un poco de crecimiento personal, o como a algunos les gusta llamarlo en el canal, espiritual. Así que un buen sí para ustedes en lo que preguntaron. Pera verde, voy a retirar ya la perita verde que ya cumplió su función para ustedes. Les envío, pera verde, toda la fe y la energía desde acá para que se cumplan todos sus proyectos. Vamos a ver ahora la manzanita amarilla que tenemos acá. A ver qué nos quieren decir las cartas sobre lo que preguntaron. Manzana amarilla, si es sí o es no lo que preguntaron. La voy a colocar acá. Voy a mezclar un poco. Un saludo muy grande a la gente de España y de México, de Chile también, que hay mucha gente que me mira del vecino país de Chile, y por supuesto de la parte latina de los Estados Unidos, que les comento que en mi otro canal estoy haciendo predicciones de las elecciones entre Donald Trump y Kamala Harris, así que estoy haciendo números, no solamente quién tiene tendencia, sino estado por estado, para los que estén interesados en ver eso de Estados Unidos. Bueno, acá ya tenemos las 5 cartas que nos van a decir si lo que preguntaron, manzana amarilla, es sí o es no. Vamos a dar la vuelta. El 1 de copas, los enamorados, el 1 de pentáculos, el caballo de bastos y finalmente la fuerza. Bueno, fíjense qué cartas les han tocado, ¿no? Manzana amarilla. Acá ven ya claramente los enamorados, están viendo el arcano mayor de la fuerza. Realmente si preguntaron por una relación de pareja, lo que les puedo contar como curiosidad es que esta pareja tuvo alguna ida y venida, como decimos en Argentina, lo que sería que hubo un comienzo, después esta pareja fue creciendo a través de los enamorados, o sea, el amor empezó a surgir, o esa relación que tal vez no arrancó de esa manera se termina convirtiendo en un vínculo afectivo, pero después tienen otro comienzo. Acá se ve que se alejaron y hay otro comienzo donde hay más alegría, donde la alegría domina, donde hay felicidad de poder compartir con el otro. Y por último tienen la carta de la fuerza, que es esta mujer que domestica al león hasta transformarlo en un corderito, ¿no? O sea, una carta de poder solucionar sobre todo los inconvenientes que hoy en día, la verdad que no está muy fácil construir una relación, hay mucho miedo a quedar expuesto. Y la respuesta para una relación de pareja es, si es lo que preguntaron, es un sí absoluto, un sí rotundo, un sí con los enamorados, un sí con la fuerza, un sí con la alegría de este caballo de bastos y estos 2 comienzos que ustedes han tenido dentro de esta situación. Así que más feliz es imposible. Si preguntan si una persona que les gusta va a volver a comunicarse o va a volver con ustedes, la respuesta también es sí. Y si estaríamos justo en esta parte, en la vuelta y este comienzo, ¿no? Esta carta es lo que habría pasado antes. Si preguntan sobre una persona, si ustedes les resultan atractivos a otra persona o si gusta de ustedes, como decimos nosotros también vulgarmente, la respuesta también es un sí y se divierte mucho con ustedes. Sobre todo, mantengan ese rango de buen humor que tienen acá en el caballo de bastos, porque esta carta va a ser fundamental para la seducción, para la conquista. El ser alegres, el mostrarse divertidos, el salir, el proponer cosas. No sean esas personas que esperan que el otro haga todo. Ustedes son protagonistas de sus vidas y este amor merece que ustedes lo sean también. Así que muy bueno. Si preguntan también cualquier cosa que pregunten realmente de pareja, la respuesta es sí. Si puede haber planes con esta persona, también es sí. Si van a viajar, hay gente que hoy está preguntando mucho por viajes también, la respuesta es sí también. Si van a tener un viaje en pareja, o sea, todo lo que quieran preguntar con respecto a la pareja
es sí. Con respecto al dinero y a lo laboral, también la respuesta es sí. Tienen la fuerza, están haciendo una gran transformación, ya hubo algo de ingreso de esto que están realizando, o si están teniendo una cuestión laboral, que están preguntando por un aumento de salario, acá ya hubo un pequeño aumento y se vienen nuevas ganancias. También si es alguien que está preguntando por finanzas, por inversiones, yo tengo mucha gente que hace inversiones en Bitcoin o en la bolsa de Estados Unidos o demás, bueno, la respuesta también es sí. Obviamente con alegría, pero con cuidado. Ya saben cómo son los mercados, gente. Así que cuídense. Para todo lo que tenga que ver con trabajo y con ganancia de dinero, si tienen un comercio, si tienen algún tipo de emprendimiento personal, la situación está muy bien. Lo han hecho, en este caso la carta de los enamorados significa la voluntad que le han puesto, y tienen este ingreso de oro, ¿no? El 1 de oro, el nuevo oro. Eso significa aumento de ingresos o ingresos nuevos, lo cual es muy bueno para la economía financiera de cualquier persona. Así que eso en cuanto a dinero y trabajo. En cuanto a estudios, la respuesta también es sí. Han dejado de estudiar algunas cosas, bueno, se ven en las de copas. Primero estaba más en emocional, ahora están en lo práctico. El examen, si van a rendir exámenes, van a salir muy bien, o sea, están muy bien posicionados. Si preguntan por alguien que conocen, un hijo, un amigo, un hermano que va a rendir materias, también la respuesta es muy buena. ¿Qué enseñanza nos deja esta pera amarilla a nivel de crecimiento personal o, como llaman algunos, espiritual? Bueno, nos enseña que el inicio del amor se vuelve una riqueza cuando la alegría y la fortaleza comparten ese vínculo. Eso es lo que nos habla a nivel de crecimiento espiritual esta lectura que tuvimos hoy tan bonita con la manzana amarilla. Así que muchas gracias, manzana amarilla. Les pido que pongan like, que compartan, que toquen la campanita, también se suscriban, así reciben las advertencias de más videos y yo puedo seguir haciéndolos. Muchas gracias, que tengan un excelente día, que se cumplan todos sus proyectos personales, manzana amarilla. Vamos a ver ahora la pregunta que habían hecho la pera roja. Así que pera roja, opción roja, vamos a ver qué dicen las cartas, si lo que preguntaron es un sí o es un no. Recuerden que yo, como les digo, no me gusta faltar a la verdad, me gusta decirles exactamente lo que sale. Si sale sí, les voy a decir que sí, y si no, les voy a decir que no. O sea, muchos le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Yo no estoy muy de acuerdo con esa forma de manejar el tarot, aunque mucha gente se siente como más tranquila, ¿no? Se calma un poco. Pero bueno, la idea mía es usar el tarot como una información que ustedes tienen, y recuerden siempre que la pueden revertir. Igual vamos a ver qué nos sale, ¿no? Yo estoy atajándome de entrada. Vamos a ver el 3 de copas, el 7 de copas, excelente, el 3 de espadas, una carta brava, el 10 de espadas y por último el paje de copas. Bueno, no está tan mal, no se preocupen, solamente las cartas me quieren contar que tal vez la persona que me está preguntando esto no ha tenido hace poco muchos momentos felices, ¿no? Lo vemos en la carta del 3 de espadas que está acá. Es una carta bastante fea, donde se ve el dolor, sobre todo en lo que tiene que ver con el corazón, ¿no? Ese corazón tironeado, roto, en un aullido casi la persona. Y básicamente esto también tiene que ver no solo con el corazón, sino con lo laboral. Así que la pregunta que hacen va a tener distintos significados según el ámbito que estén preguntando. Si ustedes están preguntando por una pareja, acá me habla de una pareja casi constituida, ¿no? El 7 de copas, el 7 en las casas astrológicas es el lugar de la pareja, y también de este 3 de copas donde se comparten emociones, ¿no? Donde todo es muy bonito, donde todo es casi idílico, y después una caída, que es lo que les mencionaba antes, o una ruptura, o una situación que también fue afectada por lo laboral,
en el caso de la relación de pareja, pues está el 10 de espadas al lado. Pero la respuesta, sin embargo, a lo que están preguntando por esta relación de pareja es sí. No es un sí rotundo. A veces me escuchan a mí decir es sí absolutamente. Bueno, en este caso no es absolutamente. Es condicional. O sea, es sí la respuesta. Pero ustedes tienen que tener en cuenta esta carta, que es el paje de copas, que nos indica, como ven acá en la figura, ¿no? El salir un poco de uno mismo. O sea, ven a este paje de copas que tiene que ver con las emociones, cómo hay una proyección de él hacia afuera. Esto tiene que ver con muchas posibilidades dentro de una relación de pareja. Podría tener que ver o con que ustedes no terminan de mostrar alguna necesidad que tienen con respecto a esta pareja, terminan resintiéndose y terminó pasando esto, no hablaron en el momento que tenían que hablar, no expusieron un tema, no dijeron que se sentían mal y trataron de seguir adelante y se callaron, o al revés, ¿no? O sea, tratan de ser alguien que no son, pero cualquiera de estas situaciones está afectando a esta relación. Si bien la respuesta es sí, no hagan tantas estrategias. O sea, yo todo el tiempo hablo con consultantes que hacen estrategias como si tratara de un juego de guerra, y en realidad la mejor estrategia es ser uno mismo. Porque si la pareja se tiene que terminar, se va a terminar, no van a poder hacer mucho para cambiarla si no son personas que coinciden, y ustedes se van a perder la oportunidad de que los conozcan, y de saber si realmente esa persona iba a ir con ustedes. Pero bueno, me dejo de mis recomendaciones. La cuestión es esa. La respuesta es sí, pero es un sí débil. Muéstrense más, no escondan cosas, no espíen, no hagan todas esas cosas que tanta gente hace de mirar redes sociales, unir cosas, se agregó una persona, le agregó, debe estar con alguien. No. Si tienen dudas y no confían en la persona, abandonen la relación. Y si le van a dar la confianza, denle la confianza. Pero bueno, eso es lo que hay acá. Si preguntan por si una persona va a volver, acá también la respuesta varía. Acá la respuesta es casi un no. Así que si están esperando que llame, vuelva a aparecer en algún medio digital, por mensaje, sea donde sea, la persona necesita algo más de ustedes. Por eso sale esta carta acá. No está todavía definido que vaya a volver. A pesar del dolor, ustedes me dirán qué feo que pase. Entiéndanme que yo, cuando les digo estas cosas, no soy feliz ni disfruto que les vaya mal. Pero prefiero decirles eso a mentirles, a decirles, sale todo que sí, la persona va a estar divino todo, y que llegue el momento y no les ocurra. O sea, prefiero tener esa credibilidad y el respeto hacia ustedes. Así que lo que yo veo es que la persona no estaría volviendo. Tienen que mostrarse. Justamente esta carta habla de mostrarse. Si tienen una cuestión de orgullo, yo lo que digo que muchas veces en las parejas, a veces si somos tan orgullosos, no sé si nos merecemos las relaciones que podemos llevar adelante. Hay que exponerse. No existen las ganancias sin riesgos, ni en el amor, ni en el dinero, ni en absolutamente nada en la vida, ni siquiera en el camino espiritual. Que la gente cree que es un lugar lleno de flores y de buenas intenciones, y en realidad para recorrer un camino espiritual de verdad, no lo que se habla por ahí, hay que pasar también inconvenientes. Si no, no se crece. Y siempre se está para crecer. Algunos dirán, yo ya pasé inconvenientes. Bueno, la vida pide más. Paciencia. Vamos a ver esto. Si preguntan eso, la respuesta es casi un no. Tienen que mostrarse. ¿Qué significa mostrarse? Estoy por decírselo de una manera rústica. Llamen, manden el mensaje ustedes. Basta de esperar. Y esperen un tiempo, no sean ansiosos. Porque lo que pasó acá no está muy bueno. Entonces traten de esperar un tiempo, que la otra persona se acomode. No tengan el tiempo de la ansiedad de ustedes, sino una evaluación de qué es lo correcto para el otro. Si no, no es amor, si no, no es relación. Así que esperen un poco y comuníquense. O busquen alguna forma de mantener no una pelea, sino un acercamiento. Muéstrenle a la persona que están predispuestas o predispuestos a recibirla. Así que es más un no que un sí, si va a volver. Cuidado con eso. Si lo que preguntan es si a ustedes le gustan una persona,
La respuesta es sí. La recomendación, la misma que vengo dando para todo. Muéstrense más. O sea, no se queden esperando todo. Saquen un tema de conversación, aparezcan si es en algún lugar donde la ven seguido. Si están en un gimnasio, digan, estás usando ese aparato, aunque sea que los vea. Algo. O sea, háganse ver. Eso es lo importante. Si es una pregunta que hicieron que tiene que ver con lo económico, si habrá una mejora económica, si en empleo también, ¿no? Si tiene que ver con el trabajo, si van a mejorar en el empleo. La respuesta es que aún eso no llega, así que la respuesta es no. Estamos con este 10 de espadas todavía, y si bien en este caso sí me habla de que ustedes están haciendo mérito, esta carta ahí tiene otro significado, todavía no llega la ganancia. Todavía no llega hasta el 10 de espadas. Sé que vienen preocupados con el tema económico o con el tema laboral, pero bueno, hay que tener paciencia justamente y seguir jugando este juego maravilloso que es la vida, buscando opciones, mostrándose, tratando de hacer mérito para obtener las cosas. En el pasado estuvieron mejor, lo sé, pero bueno, la vida nos presenta distintos escenarios, hay que enfrentarlo, pera roja, así que adelante con eso. Por ahora no se ven los frutos, lo han hecho bien, pero se cayeron en un momento. Para los que tienen comercios, inversiones, todo, estén preguntando algo sobre eso en esta opción de pera roja, también la respuesta es no, y tienen que publicitar, por ejemplo, o buscar formas de aumentar las ventas, tal vez ver el sistema de precio, de costos, o sea, viene por ahí la cosa. Los que estén en inversiones, mejor dejar pasar de largo una etapa que podría ser buena que terminar perdiendo dinero. Así que acá me habla de que tardaron mucho en elegir en qué invertir, se les pasó el tiempo y podrían llegar a mostrarse en un momento inadecuado donde pierdan dinero. Así que no lo hagan. Pera roja. Para aquellos que preguntaron sobre exámenes, bueno, también hay que cambiar el método, estudiar más, porque los resultados, no puedo decirles para todas las materias que vayan a dar un examen o algo, porque acá no me salen 3 opciones, pero alguna puede ser que falle. Cuidado, presten atención. Para los que me preguntan por un viaje, la respuesta es por ahora no, mejor dejarlo para más adelante. Los que me preguntan por alguna cuestión espiritual, habla un poco de lo que ya venimos hablando, ¿no? De que muchas veces uno se cree que después del afecto puede estar eligiendo, viendo qué cosas sí, qué cosas no, o sea, en una posición un poco arrogante, diría yo. Y no se olviden nunca que el dolor puede volver en cualquier momento, y también la desesperanza. Así que uno debe ser todo y mostrarse al mundo tal cual es. Esta es la mejor carta para poder solucionar cosas que a veces pareciera que no tienen que ver con esto, y sin embargo tienen mucho que ver. Así que les mando un gran saludo, pera roja. Espero que se cumplan sus proyectos personales. Por favor, suscríbanse, apliquen en la campanita. Los que puedan colaboren con el canal. Hay un PayPal también para desde afuera y también un CBU para Argentina. Los despido. Realmente estén muy bien y les doy la mejor energía desde acá. Vamos a ver ahora qué nos va a quedar esta hermosa gatita o gatito violeta, ¿no? Que tenemos acá, quienes han elegido la opción violeta. Vamos a ver, voy a mezclar solamente un poquito, nada más, para ver que estén las cartas calentitas, vivas. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tiene que estar, había puesto 2, 5 es esta. Aquí tiene que estar la respuesta por sí o por no de lo que preguntaron. Zorrito violeta, opción violeta. Vamos a ver qué nos sale. Les mando un saludo muy grande a España, México, Argentina, el resto de Latinoamérica. Siempre me piden que los salude, y también especialmente este día de hoy a Ecuador, que me ha saludado una persona desde Ecuador hoy a la tarde. Estuve haciendo una consulta, así que les mando un saludo muy grande. Para los que me preguntan de consulta, me pueden contactar desde cualquier lugar del mundo en el Instagram por mensaje directo. Así que bueno, acá tenemos la respuesta para esta gente. Hoy la verdad que fue un día donde hay mucha aseveración en las respuestas en todas las opciones.
Especialmente, bueno, ahora les voy a ir a decir eso. Con respecto a la pareja, si ustedes me preguntan si esta pareja, esta relación va a funcionar bien, la respuesta es un sí. No es un sí gigante. No es un sí gigante. ¿Por qué? Porque se fijan en la última carta, tenemos un 7 de pentáculos. Esto me quiere decir que es una pareja que está en evolución. Fíjense que acá hay un pequeño brote, la persona la está cuidando muy bien, pero aún esta pareja necesita desarrollo. Hace muy poco tiempo, este hombre que ustedes ven que tiene un rostro joven, pero sin embargo tiene canas, ha domesticado al perro o al lobo, como lo quieran llamar, es un lobo más que nada, y tiene su biblioteca atrás, aplicó la sabiduría para que esto ocurra. Y acá tenemos a la reina de copas, a la hermosa reina de copas, con su manejo de las emociones. Hay una mudanza también, acá me indican las cartas, y hubo algún intercambio de dinero. No sé si esta persona la conocieron o en un banco, o en algo, porque le vendieron algo, no se puede dar el caso, o porque los conoce de algo laboral. Pero bueno, esta carta hay algún intercambio entre ustedes antes de conformar esta pareja. La pareja está en evolución, la respuesta es sí a lo que ustedes preguntaron, pero no se apresuren, recién está avanzando y la verdad que es un momento para disfrutar, porque así que se ven cambios y mudanzas en ustedes y en el otro, esta reina de copas que ampara lo emocional. Así que para qué apurarse a estar ya viendo otros niveles, ¿no? O sea, es muy interesante tener eso. Yo lo que veo es un sí para cualquier situación de pareja. Si preguntan si una persona va a volver, la respuesta también es sí, pero va a tardar un poco, porque justamente está cambiando cosas y no sería raro también que se esté mudando, o esté mudando su trabajo, o esté cambiando del sitio donde trabaja, o tenga trabajo en su casa a diferencia del lugar donde trabaja. Hay varias cosas que lo han afectado, sobre todo en lo económico también podría ser. Así que la persona está preocupada, pero ustedes sigan sintiendo eso y tengan fe, pues finalmente va a empezar a volver, yo diría que en unos 15 a 20 días más o menos, porque se ve medianamente inmediato. A mí no me gusta dar fechas, en este caso la doy porque lo veo muy cercano. No creo, ya sé que me van a decir que 15 días es un montón, es mucho. Para mí no lo es. Y si ustedes van a perder una pareja por 15 días, bueno, piérdanla, como le dije hoy, que estoy enojado porque salen las cosas bien, exigen más, lo digo en broma. Juéguensela, o sea, son 15 días, no es la muerte de nadie, y el amor es una cosa demasiado valiosa, o la relación de pareja, como para no ser capaz de esperar 15 días, ¿no? Así que, perdonen que a veces los reto, pero es pues veo mucho nivel de exigencia hoy en día, ¿no? Además de que la gente por ahí consigue una buena relación y espera como que le den un seguro eterno, ¿no? Me preguntan cosas como, y nunca nos vamos a pelear, y nunca nos vamos a separar. Y yo, a mí me da ganas de preguntarle, ¿cómo te vas a comportar vos una vez que estés dentro de esta pareja? ¿Vas a ser la persona que necesita la relación? Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas. Si preguntan si a esta persona le gustan, si le gustan a una persona, es muy buena esa pregunta, yo la usaría mucho, que ¿le gusta a tal persona? Bueno, si usan ese tipo de preguntas, la respuesta es sí también. Pero la persona es una persona un poquito estratégica, yo diría que no es lo que más, si no les gustan las personas estratégicas, medio que tendrían que huir de acá. Pero bueno, es una persona que se toma su tiempo. Yo sé que vivimos en épocas de ansiedades, pero no va a ser inmediato que venga a proponerles algo. Así que si pueden, apuren un poco la cosa moviendo ustedes el tablero. Si preguntan por cuestiones que tienen que ver de amor, cualquier cosa estén preguntando, la respuesta siempre es sí, y siempre es algo incipiente. O si es una relación que ya lleva años, bueno, está en un periodo de reflorecimiento, ¿no? Lo que ven acá en esta carta. Se ha aplicado sabiduría, hay afecto, todo lo que ya les comenté. Vamos al tema del trabajo y el dinero. Especialmente para el tema del dinero, la respuesta es sí, absolutamente acá. Es una respuesta muy, muy afirmativa para el dinero. Si tienen un comercio, ni hablar, o sea, esta carta es la del intercambio económico. Después tienen al rey de pentáculos, que es quien toma decisiones sabias con el dinero. Y encima el 7 de pentáculos con este nuevo dinero que ya está empezando a generar.
y que pronto se convertirá en un árbol. Por supuesto, si siguen haciendo las cosas bien, ¿no? Así que muy buen rendimiento en lo económico. Si preguntan si van a tener un aumento de sueldo, la respuesta es sí, absolutamente. Si preguntan si van a entrar en una parte nueva de su trabajo, por ejemplo, una faceta nueva, la respuesta es sí. Si preguntan por un emprendimiento, el emprendimiento florece, justamente como ven acá. Tomaron buenas decisiones, pusieron trabajo, invirtieron dinero, o sea, hicieron todo bien. ¿Por qué no va a rendir? Sí rinde. Así que en un negocio también. Para aquellos consultantes que tengo en el canal que sé que les interesan las inversiones, la respuesta también es sí, absolutamente, a las inversiones. Muy buenas ganancias, sobre todo si invierten en cosas nuevas, si invierten en cosas novedosas o algo que no tienen en su cartera de inversiones en este momento, algún activo nuevo. Para gente que me pregunte por cuestiones de viaje, la respuesta es sí, y este viaje realmente va a cambiar, como muchos otros, como se ve acá, algunas cuestiones afectivas en ustedes y en la sabiduría. Creo que este cambio va a tener que ver justamente con lo que hablábamos, con el tema de la ansiedad. Se van a volver tal vez personas un poco más tranquilas para tomar decisiones. Así que bienvenido sea este viaje que les permite adoptar esta nueva virtud en ustedes. Para las personas que me preguntan por algún tipo de situación espiritual, como digo yo, de crecimiento personal, lo que nos enseña de alguna manera esta lectura que estamos viendo, y que yo la dejaría desde acá hacia acá, a pesar de que esto es importante, acá nos habla del intercambio con los otros, de cambiar cosas, de las emociones dominando a nuestra persona, pero lo más importante y lo más destacable es esto: aún la persona más sabia, que es el Rey de Pentáculos, con su lobo adiestrado, con su biblioteca, tiene que empezar de nuevo. Así que la enseñanza es interesantísima. Aún este Rey de Pentáculos debe pasar por el 7 de Pentáculos. Debe volver a sembrar para volver a ver un retoño, volver a ser otra vez el hombre sabio, pero va a correr todo ese recorrido nuevo. De hecho, el tarot no es más que un camino de conocimiento que arranca con el loco y termina en la carta del mundo. Así que realmente un gusto haber hecho esta tirada para ustedes, querido zorrito violeta, y para todos los que participaron. Así que les deseo que se cumplan sus proyectos personales, pongan like, suscríbanse los que pueden, colaboren al CBU, al PayPal. Tengo un PayPal también para la gente que está en el exterior de Argentina. Pueden donar ahí, les mando, o también en las partes que tienen los videos, ¿no? La parte de gracias y demás. Que tengan un excelente día y que tengan la mejor energía desde acá para ustedes.